Celebramos hoy el primer domingo de Cuaresma, tiempo que nos prepara la solemnidad de la Pascua, a celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Dios nos dice por medio del profeta estas palabras: yo traeré a mi pueblo al desierto y le hablaré al corazón. Como el pueblo de Israel en su caminar por el desierto hacia la tierra prometida, como Cristo en el desierto de Judea, así nosotros entramos en el desierto de la Cuaresma para escuchar la palabra de Dios, orar profundamente y convertirnos de nuestros pecados. Como cada año, en el día de hoy nos reunimos para celebrar la Eucaristía, las cofradías de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y de Nuestra Señora de las Angustias. Pedimos especialmente hoy por todos nosotros, para que en este tiempo de Cuaresma que celebramos seamos capaces de vivir la experiencia del encuentro personal con Cristo. Acudimos a la intercesión de Nuestra Señora de las Angustias para que así sea. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a una ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Queridos hermanos, cofrades de Nuestra Señora de las Angustias, de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos, como bien sabemos, el comienzo solemne de la Cuaresma. Hemos tenido 4 días que son como un prólogo, como un pregón, pero si contamos 40, veremos que es desde hoy, contando los días, cuando llegamos al día 40, que será el Jueves Santo en la mañana, cuando el tiempo de Cuaresma culmina con la misa crismal y nos dispondremos para celebrar en la tarde del jueves
con la misa en la cena del Señor, el comienzo de la Pascua. Así como que la Iglesia nos ha dado la oportunidad en los días de ceniza de caer en la cuenta del misterio de nuestro propio ser y así poder hacer ahora esta andadura para llegar a la Pascua, renovar nuestro bautismo, disponernos para celebrar más hondamente la Eucaristía, misterio pascual de Jesucristo, y encaminarnos hacia Pentecostés y así, recibiendo el Espíritu Santo, ser testigos valientes del Evangelio. El relato que hemos escuchado lo hemos oído muchas veces y es sin duda uno de esos textos nucleares del Evangelio. Fijaos el contexto. Es el Espíritu el que lleva a Jesús al desierto para ser tentado. El Espíritu lleva a Jesús para ser tentado. La tentación se realiza en lugares singulares. En la historia santa, en la Escritura, lugares de especial encuentro con Dios, como son el desierto, la montaña y el templo. El Espíritu para ser tentado, los lugares de encuentro con Dios. El diablo que quiere ser protagonista de la escena, que se dirige a Jesús con una especial penetración, porque aquello que quiere ser la llave de la tentación no deja de ser una confesión de fe. Hijo de Dios, pero está puesto como incondicional. Si eres hijo de Dios, muéstralo. Si eres hijo de Dios, transforma, convierte estas piedras en panes. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque Dios no va a dejar que te estrelles, no va a dejar que te hagas daño, mandará a los ángeles. Si eres hijo de Dios y quieres instaurar el reino, aquí tienes todos los reinos de la tierra. El proyecto que vienes a realizar, tómalo. Si me adoras. Hermanos, esto que le ocurre a Jesús, le ocurre para nuestro bien, porque trata de ayudarnos a descifrar nuestro secreto. Por eso hemos escuchado en la primera lectura el relato de la tentación de nuestros primeros padres. Porque a nosotros también se nos dice esto: si eres hijo de Dios, si eres humano divino, porque somos barro alentado, porque no solo somos una especie de individuo de una de tantas especies que pululan en las aguas, en el aire y en la tierra. Somos hombre y mujer, persona, a la que Dios ha creado por sí misma, a la que Dios ha insuflado su aliento y nos ha modelado tomando el barro a su imagen y semejanza. Ahí, hermanos, está nuestra grandeza. Somos humanos divinos, pero está también nuestro pie de barro. Porque siendo humanos divinos y recibiendo la divinidad del mismo Dios, queremos ser Dios sin Dios. Sí que queremos la divinidad. Por eso al corazón humano no hay nada que le satisfaga, porque todos queremos más y más y más y mucho más, como decía la vieja copla. Porque no hay bien que satisfaga, ni honor que realice, ni amor que logre colmar el deseo del corazón. Y entonces ahí somos tentados en esa condición abismal. Y el diablo, que es tramposo, nos propone realidades envueltas con el papel de celofán que hace atractiva la propuesta, la tentación. Y así
nos propone que siendo Dios sin Dios, idolatremos la propia imagen, vanagloria, idolatremos los bienes, idolatremos los honores, la fama, y creyendo que eso nos va a dar una vida lograda, hete aquí que vuelve al corazón la desilusión o el aburrimiento, porque no hay nada en la realidad que termine de satisfacer este corazón tan abismal, tan grande, o la nostalgia. El Señor nos tienta, no, el Señor nos llama, el diablo nos tienta y el Señor nos llama. Por eso la vida humana es como un juego del columpio entre la tentación y la vocación, entre la llamada que vivamos como hijos siendo hermanos, a la llamada a que vivamos en esta tierra para transformarla en hogar de la familia humana, a que vivamos siendo peregrinos sabiendo que la plenitud no está en esta vida, sino atravesando la última de las puertas, la muerte, para poder vivir plenamente cantando la gloria de Dios. Mientras tanto, hermanos, somos peregrinos. Y en estos días en el que se habla tanto del virus, de los virus, nosotros somos conscientes de la realidad contagiosa del virus del pecado, para el que hay pocos protocolos, pero sin embargo sí le hay, porque para eso estamos en la iglesia, para eso realizamos esta senda cuaresmal como una parábola de la vida entera, para no caer en la tentación, para liberarnos del pecado, porque el Señor nos ofrece su misericordia a través del sacramento del perdón, porque el Señor nos ofrece la posibilidad de ser humanos divinos, comulgamos su mismo cuerpo, para hacer esta senda de la vida. Y así el Señor nos enseña, porque si os dais cuenta, el Padre Nuestro, nosotros somos este pueblo curioso que se reúne los domingos para rezar juntos el Padre Nuestro, es la antítesis de este relato que acabamos de escuchar. Os hago esta propuesta y con esto termino. Pensemos en el Padre Nuestro al revés. ¿Qué es lo último que decimos? Líbranos del maligno. Conviene decirlo con la palabra original, porque a decir líbranos del mal, a veces pensamos que son los males exteriores que conocemos, pero es el maligno. Conviene recordar, hermanos, de que el demonio ha sido vencido por Jesucristo, pero no ha sido matado. El demonio existe y misteriosamente el Señor le permite tener la capacidad de tentarnos. Ya no tiene fuerza por sí mismo el demonio, sino que tiene la que nosotros le demos. Tiene la que nosotros le demos desde nuestra codicia, desde nuestra vanagloria, desde nuestra pereza, desde nuestra lujuria, desde nuestra envidia. Líbranos del maligno. No nos dejes caer en la tentación, Señor. No nos dejes, líbranos de este virus, del pecado. No nos dejes caer en la tentación, porque además sabemos lo que lleva consigo. Sabemos las consecuencias del pecado, hermanos. Fijemos incluso en las noticias, las guerras, la corrupción, la violencia, los abusos. ¿De dónde nacen? ¿De dónde nacen? ¿Cuál es la verdadera causa de los males de este mundo? El pecado personal y el pecado estructural del que nos habla la Iglesia. El pecado que siendo de nosotros le contagiamos las instituciones, las estructuras, nuestras propias familias, las contagiamos del pecado. Por eso, perdónanos. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque caemos en la cuenta de que los que nos ofenden tienen este virus maléfico del pecado. Por eso perdonémonos unos a otros, hermanos. Y luego, peticiones centrales del Padre Nuestro, que son la antítesis de la tentación. Danos el pan de cada día. Venga tu reino, hágase tu voluntad.
Danos el pan, hágase tu voluntad, venga tu reino. No solo de pan vive el hombre, el pan que el Señor nos regala. Fijaros, el tentador, ¿qué es lo que le propone a Jesús? Que violente la voluntad del Padre tirándose del alero. Pero Jesús que responde, no, yo he venido a hacer la voluntad del Padre, hágase tu voluntad. El tentador que le ofrece los reinos de este mundo, y Jesús que dice, venga tu reino, Maranatá, santificado sea tu nombre, Padre. Si eres hijo, Padre. En realidad, hermanos, el Padre nuestro es la antítesis de las tentaciones. El Padre nuestro es querer vivir la vida como vocación y al mismo tiempo pedirle al Señor, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.